Muy buenos días, mi nombre es Ramón Rada, siendo hoy miércoles 17 de marzo del año 2021. Estamos a unos segundos pasados las 11 de la mañana para que vean que iniciamos en vivo este panel de conversación. Damos por iniciado la actividad de hoy con el respectivo agradecimiento a InterSystems por haber hecho posible esta instancia, así como también a todas las empresas e instituciones públicas y privadas de nuestra industria minera que están conectadas. Según el registro que tenemos antes de iniciar la transmisión, teníamos 105 personas conectadas, lo que es un compromiso que tenemos que destacar y agradecerlo desde ya. El marco de conversación de este panel de conversación, como lo dice su título, y la invitación que les hicimos fue Desafíos tecnológicos y la interoperabilidad en las operaciones mineras a rajo abierto y subterránea de la industria minera global. Esto porque la minería enfrenta el desafío de innovar tras observar un acelerado proceso de implementación de nuevas tecnologías, que actualmente estamos viviendo todos en carne propia, en un modo COVID que ha golpeado tremendamente a la industria. Sin embargo, este ánimo de innovación y nuevo escenario que enfrentamos ha facilitado el trabajo a distancia y la comunicación telemática. Este mismo fenómeno comienza a determinar la generalidad en nuestras faenas mineras, lo que lleva a garantizar y a preocuparse principalmente por garantizar la integración segura y el monitoreo continuo de condiciones laborales y operacionales. En este escenario, la automatización de procesos, equipos y sistemas permite operar en condiciones adversas, físicamente distantes y muy diversas operacionalmente. Así como también la digitalización nos ayuda a administrar gran cantidad de datos para tomar mejores decisiones de producción. La brecha es grande y necesitamos muchos emprendedores e innovadores para continuar los esfuerzos existentes en minería, tanto subterráneo como a rajo abierto, donde la interoperabilidad es un desafío real y presente para lograr la compatibilidad e integración de tecnologías de diversos tipos, diferente origen y de sistemas cuyas fuentes y lenguaje no siempre son compatibles. Bueno, de esta manera, y para explorar el núcleo habilitante de la minería inteligente, tenemos hoy un panel de expertos que nos va a entregar sus diferentes visiones sobre la experiencia que tienen y su área de especialidad en diferentes ámbitos de la industria. Voy a presentarlos a todos para no estar interrumpiendo cada vez que ellos interactúen. Tenemos a José Fuentealba, que ustedes pueden ver el currículum y los antecedentes profesionales de cada uno en el banner que acompaña esta pantalla de exposición del panel. José Fuentealba, gerente de ventas y sistemas de InterSystems. Carlos Carmona, especialista en desarrollo tecnológico en minería, director del Instituto Ingeniero de Minas de Chile, exgerente de varias empresas de desarrollo tecnológico como Mirs, Modular y Hexagon Mining. José Andrés Herrera, de la Empresa Nacional de Minería, como gerente de proyecto. Juan Pablo González, consultor internacional, especialista en software minero, director ejecutivo de GeoMinesa y past president del Instituto Ingeniero de Minas de Chile. Originalmente teníamos en el panel a Carolina Toro, lamentablemente nos comunicó haberse complicado de salud anoche y espero que reposando ahora nos esté viendo, así que le deseamos una pronta recuperación. En su lugar integrará el panel Juan Pablo Aranguis, quien posee una amplia trayectoria en la industria minera a través de más de una década en Codelco y como consultor de innovación y desarrollo tecnológico. Pero bueno, más allá de el contexto para poder condicionar lo que viene en esta discusión, honrando el tiempo de conexión, cada panelista tendrá 5 minutos para exponer su opinión. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y opiniones cruzadas para contrastar las opiniones de lo que cada uno ha planteado. Y comenzamos con José Fuentealba. ¿Cómo estás, José? Muy buen día. Te veo muy bien. Cuéntame, ¿qué opinión te merece este sugerente y tentador título del seminario Desafíos Tecnológicos y la Interoperabilidad en Operaciones Mineras? Hola, Ramón. Muy buenos días a todos los que están acompañándonos, a toda la audiencia. Tremendo tema es la interoperabilidad, es poder conectar sistemas, el poder hacer interactuar las cosas que hoy día en minería ya tienen un tremendo desarrollo.
Quizás te podría comentar algunas cosas desde nuestro punto de vista o de la experiencia que yo tengo en interoperabilidad en otras industrias y mirando un poco la industria minera, digamos. ¿Qué se ve un poquito desde fuera? Se ve a la minería con un tremendo desarrollo, una tremenda modernidad en muchos aspectos, digamos, ¿no? La minería tiene esto de tener camiones autónomos, de tener un tremendo desarrollo en tecnología enfocada en sus procesos propiamente tales, digamos, en cada una de las etapas del proceso minero. Y ahí se ve una tremenda profundidad, los modelos de bloque, como decía, el tema del transporte, el carguío, la autonomía en eso, la capacidad. Quería tomar otro punto de vista, que es bueno, ya que tenemos estos tremendos desarrollos en cada uno de los aspectos del trabajo minero, ¿cómo está la relación entre ellos? ¿Cómo está la comunicación entre esas distintas etapas dentro del proceso minero? Y ahí es donde nosotros vemos una posibilidad de mejora importante, donde se ve en algunos casos la necesidad, en otros casos es más bien un deseo, digamos, de poder conectar esos puntos dentro del proceso minero. Hablamos, por ejemplo, por ejemplo, del modelo de bloques, desde el modelo de bloques hasta la chancadora. Todo el proceso que está ahí es algo que sería muy interesante poder tener conectado, o sea, que los distintos sistemas que están involucrados dentro de esas etapas tengan la capacidad de poder conectarse, intercambiar información, que una etapa del proceso sea capaz de entender lo que generó para la siguiente etapa del proceso y tener un feedback positivo o negativo de la siguiente, aguas abajo, digamos, de la siguiente etapa del proceso, sobre el insumo, sobre el resultado que la etapa anterior arrojó. Y poder trabajar eso de una manera dinámica y ojalá en vivo, digamos, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un tremendo espacio de mejora. No es una tarea simple, la interoperabilidad no es una tarea simple, hay que compartir muchas cosas, hay que compartir lenguaje, hay que compartir terminología, hay que compartir propósitos muchas veces, y propósitos que no están en cada uno de esos silos, sino que están justamente ubicados en una mirada un poquito superior, digamos, en una mirada de optimización que busque justamente unir estos procesos y transformarlos, hacerlos trabajar como uno, digamos. En eso estamos trabajando con mucha fuerza. Yo diría que Ramón, hoy día estamos en iniciativas que justamente buscan, por ejemplo, eso, conectar el modelo de bloque con la chancadora y entender con muy buena claridad qué material es el que está entrando en la chancadora, por ejemplo. De tal manera de entender de qué parte de todo el proceso, de toda la montaña, ¿cierto?, estamos obteniendo esos minerales, desde qué lugar, de qué forma, en qué momento fue la tronadura, si fue eficiente, no fue eficiente, si se puede mejorar o no, en función del mix de partículas que llegaron al otro lado. Todo ese trabajo requiere mucha interoperabilidad, mucha conexión de datos, mucha interacción entre los sistemas, y la verdad que no es una labor simple. En otras industrias ha tomado muchísimos años lograr llegar a puntos de encuentro y poder hacer interactuar estas cosas basado también en definiciones, en roles, en estándares de interoperabilidad que son muy necesarios para poder llevar a cabo la ejecución de este tipo de proyectos. Yo te diría que es un tema apasionante, muy, muy entretenido, que además tiene tremendas expectativas, yo diría muchas expectativas en términos de los resultados que puede generar. Automatizar una mina, los avances que tiene hoy día minería son increíbles, o sea, poder manejar una mina a distancia desde una ciudad cercana al lugar de operación es algo que no se ve en otras industrias. Entonces, hay un contrapunto aquí muy especial, digamos. Tenemos un tremendo desarrollo en minería, tremendo, tecnológico, pero al mismo tiempo esta comunicación entre las partes, yo diría que es un punto hoy día levemente débil y que puede mejorarse muchísimo y dar cabida a nuevas expectativas, nuevos resultados. Bueno, muy interesante, José, gracias. La verdad es que efectivamente el área de desarrollo minero en Chile es una de las industrias que mayor potencialidad tiene, y ustedes mismos traen experiencias de industrias muy diversas y aquí encuentran su área natural de desarrollo. Así que en 30 segundos, para darle espacio a Carlos que nos dé su opinión, ¿cómo ves tú ese espacio de migración de tanta experiencia en otros ámbitos industriales en otros países para Chile? Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Perdón? Está bien, bueno, lo vamos a dejar después con José para la pregunta. Carlos, cuéntanos, efectivamente, ¿cuál sería tu opinión? Claro, ¿cuál sería tu opinión
respecto de este gran desafío de la interoperabilidad tanto en Rajo como minería subterránea. Súper. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y gracias por la invitación a este panel. Y complementando un poco lo que comentó José, bueno, en realidad la industria minera hace ya muchos años que anda en busca de esta mina automatizada, esta mina autónoma, y poder ligar todas las áreas, los procesos, la operación unitaria, perforación, ranadura, carguillo, transporte, fortificación en subterránea, control de ventilación, agua, drenaje, todo lo que significa poder ligar la información que está emanando de toda esta operación unitaria. Ha sido un trabajo constante de muchas décadas, con diferentes tecnologías, desde el mundo analógico hasta el mundo digital hoy en día, en que las empresas, y bueno, hay muchos proveedores que se globalizaron, yo siempre digo que muchos proveedores se formaron acá en Chile y se globalizaron, estar en busca de esta, en términos simples, compatibilidad tecnológica. O sea, no llenarnos de antenas a las faenas mineras, no llenarnos de software y de una serie de cosas que muchas veces se usan en un principio y después se dejan de utilizar. Lo que busca la minería es el control de operaciones. Eso ha sido ya varios años. Estamos pasando por la fase de optimizar. Una vez que ya tengo información, tengo el control, necesito optimizar. Y como dice José, ya entramos en la fase de trazabilidad, de poder entender qué pasa aguas abajo, aguas arriba, cómo mejorar los procesos en base a estos millones de datos. Si antes eran miles de datos, ahora son millones de datos, cientos de aplicaciones, tanto de hardware como de software, que nos van a permitir hacer esta minería de datos y entrar en la fase de la inteligencia artificial. Mientras más información tengo, que yo no la puedo procesar, que no la puedo entender muchas veces, más posibilidades de soluciones predictivas voy a tener en las diferentes áreas de la mina. Como dice José, desde la tronadura hasta la planta, yo diría que desde la planificación minera, que es un poco lo que se está dando ahora. Las empresas de desarrollo de software hoy en día están pensando mucho cómo estoy ligando lo que estoy planificando, la fase de ingeniería a corto, mediano plazo, cómo realmente la estoy ligando con la fase de ejecución, que es operaciones, cómo hay un feedback entre las dos áreas, cómo yo sé que realmente lo que estoy planificando se está cumpliendo, cómo yo sé que lo que se está ejecutando realmente está mejorando la ingeniería aguas arriba. Lo mismo con la granulometría, lo mismo con la tronadura, con los diagramas de disparo, muchas cosas que se hacen en silos muchas veces, con gente que es muy experta, que tiene mucha experiencia, empresas hoy en día que tienen mucha experiencia, mucha expertise. Pero ¿qué pasa con la información? Yo necesito esos datos, de manera de que la gente que toma las decisiones, la gente que está en el corto plazo, muchas veces se toman decisiones y se pueden explicar en el momento, tenga esta herramienta, que son muchas, estas salas de control que están llegando, que se pusieron muy en boga, sobre todo estos últimos 6 meses, la teleoperación, que es muy antigua, antes era telemetría, ahora es teleoperación, ahora son las salas CIO, las salas GIO, o sea, hay una serie de iniciativas detrás de la transformación digital, que sin interoperabilidad, que es el centro de esta conversación, no va a funcionar. O sea, yo no saco nada con tener una estrategia de transformación digital si no tengo una metodología de cómo voy a poder migrar todas estas tecnologías que muchas veces se piensan que pueden ser obsoletas, pero no lo son, pero que sí requieren un nivel de compatibilidad. O sea, yo no puedo desechar lo que ya tengo. La minería ha evolucionado muy fuerte los últimos 50 años, 60 años. Eso yo no lo puedo desechar porque llegaron tecnologías nuevas. O sea, la industria, a pesar de que la industria minera está invirtiendo del orden de los 350 millones de dólares en tecnología, donde casi el 10% está centrado en estos temas, digitalización y control, sacando las máquinas de acá, es hace vital más que la interconexión, más que las interfaces compatibles, es la interoperabilidad, crear estándares. Para eso está el INN, están las ISO, hay grupos de expertos que están revisando cuáles son el estándar de comunicaciones que requiere realmente la minería, no el que impulsan muchas veces los proveedores. Los proveedores traen tecnología de última generación y esto se trata de meter en un 2x3 minería sin conocer la historia de cómo la minería llegó a tener sistemas de comunicaciones, ya sea interior mina o en rajo abierto, en los últimos 30 años. Eso en eso podría aportar en esta ronda y complementando lo que dijo José.
Muchas gracias, Carlos. Perfecto. La verdad es que cuando uno habla de desarrollo tecnológico tiende a pensar en lo nuevo y todo lo que se está haciendo, lo que viene, pero no en cómo compatibilizar con lo existente y quizás desarrollarlo en tu último tiempo, que no necesariamente está obsoleto. Gracias por esa visión tan pragmática. La verdad es que es bueno tener años de experiencia en la materia porque a uno lo pueden llevar a ilustrar estos puntos. ¿Me escuchas, Juan Pablo González? ¿Estás bien conectado? Me ¿te escuchas imagino que acá, sí, porque no? te veo bien. Cuéntame, tu tema también se conecta con lo que Carlos estaba comentando respecto al área de la planificación. Tú entras a la industria con una experiencia también en procesos anticipados a lo operacional, pero que son clave y estratégicos. ¿Cuál es tu opinión respecto de la interoperabilidad como desafío para las operaciones de rasgo y subterráneo? Bueno, la interoperabilidad es un concepto que al final está englobando toda esta transformación que hay dentro de la industria. Es evidente que nuestra industria minera ha sido una industria tradicional, donde ha ido permeando todo lo que es tecnología e innovación de a poco. De hecho, si uno mira la historia de la minería de hace 30 años, seguíamos cargando material y traspasando material con un cargador. Sin embargo, la tecnología fue avanzando desde una radio que había con tubo hasta ahora que tenemos, si lo miramos, todo digital con Spotify y una serie de otras tecnologías que son digitales. En cambio, nosotros seguimos con este cargador. Bueno, en este proceso lo que uno ve cómo va a impactar esta tecnología o la tecnología en la industria minera tiene que ver con que ahora actualmente nosotros estamos tratando de ser siempre mucho más eficientes en nuestro proceso, bajando los costos, reduciendo, y la tecnología ha ido permeando en diferentes actividades, pero en forma muy aislada, muy isolada y en forma de a poco. Sin embargo, en este proceso yo creo que el impacto va a ser ya directamente hacia una tecnología mucho más conectada, una manera de explotar mucho más eficiente. Se va a innovar mucho más dentro de la industria y ya nosotros estamos viendo que hay un cambio, una transformación en la industria ya con sistemas de gestión integrados. Ya tenemos salas que se están haciendo en las oficinas centrales. El mejor ejemplo, por ejemplo, es BHP, que inauguró una sala de integración, de información y manejo de incluso de equipamiento en forma teleremota. Así en Teniente también tiene una sala espectacular también en Rancagua, e incluso controlando todos los sistemas, mina planta en todos los sistemas. Vemos que en el mundo también ya están saliendo todo lo que son los camiones autónomos, y etcétera. Hay una serie de tecnologías que se van a ir integrando en torno a la industria y que van a hacer una industria, como dije yo, que va a permitir explotar en forma mucho más eficiente. Es evidente que desde el punto de vista técnico, yo siempre miro desde la mirada de cómo esto va a influir desde una etapa que va desde la exploración hasta una etapa que va hasta la operación, con las operaciones unitarias. Va a afectar tanto los aspectos técnicos como los aspectos financieros de una operación. De hecho, yo como especialista en temas de reserva y planificación estratégica mina, es evidente que esto va a permitir incluso poder explorar en forma mucho más eficiente, más rápida. Por ejemplo, en la búsqueda de un yacimiento, hay tecnologías ya que hacen que ya se pueda adelantar o mejorar o acortar el tiempo en la exploración. Por ejemplo, todo esto de temas de manejo de tecnologías satelitales, etcétera, que van generando algunos aceleramientos en el proceso. Esto mismo va a permitir incluso, si lo miramos como punto de quiebre en las empresas mineras, hacer una baja de costos futura. De hecho, lo que se espera es que la tecnología y la innovación sean parte de que marquen la diferencia futuro en la baja de costos. Ya desde el punto de vista actual se han hecho y se siguen reduciendo costos, pero ya tiene un cierto límite. Pero el punto de quiebre podría producirlo todo este proceso de tecnología.
De hecho, pero eso detrás tiene un tema técnico. Esto va a permitir de alguna forma aumentar las productividades, esto va a bajar los costos y por ende el permitir bajar los costos va a permitir incluso aumentar los inventarios de mineral y van a ser puede ser viable en algún momento proyectos que eran marginales, hacerlo mucho más viable para que puedan producir. De hecho, el gran desafío que tenemos ahora en Chile es que tenemos yacimientos mucho más profundos, con menor ley, etcétera, etcétera, y esta baja de costos nos va a permitir incluso tener mejor probabilidad de poder explotar yacimientos que antes eran marginales. Esto, desde la mirada de reserva, te va a permitir incrementar tu reserva, incluso desde el punto de vista financiero, aumentar tu rentabilidad, vas a poder bajar los costos, vas a poder aumentar incluso inversión en los proyectos y vas a tener un negocio desde el punto de vista financiero mejor. Entonces, es súper transversal, esto va desde la exploración hasta una etapa de depuración, y estamos en un proceso como lo comentó el colega de Intersystem, en un proceso en el cual vamos desde una minería que se está automatizando hacia una minería inteligente. Yo creo que el proceso vamos desde lo que tenemos ahora, pero cada día de esta minería que le llamamos actual de automatización en tiempo real, con procesos automatizados, vamos hacia una minería mucho más inteligente, con redes mucho más amplias de información minera, vamos hacia la ingeniería de datos, a la minería de datos, con máquinas autónomas como ya estos camiones que están saliendo, y así una serie de otras tecnologías que van a hacer el proceso mucho más inteligente y obviamente va a generar un cambio y una transformación en la industria. No solo en la industria, es mucho más transversal. De hecho, perfecto. Bueno, después podemos seguir conversando, pero esto es mucho más transversal, incluso desde la academia hasta la organización de la empresa minera van a haber cambios importantes. No, perfecto, te agradezco, Juan Pablo, porque en realidad ese punto que relevas es importante, porque uno de lo técnico tiende a enfocarse en el impacto productivo, pero finalmente impacta en la línea final, como lo dices tú, para potenciar la utilidad del negocio, lo que lo hace un aporte transversal que beneficia el desarrollo de la actividad completa. Te agradezco la intervención. José Andrés Herrera, te veo listo ahí, dispuesto para ilustrarnos de tu experiencia ya del mundo de la empresa pública, de nuestra querida Empresa Nacional de Minería con su potente rol de fomento. Así que cuéntanos, José Andrés, ¿qué nos comentarías tú, qué opinión tendrías tú respecto a esta sugerencia sobre el desafío tecnológico de la interoperabilidad? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar de este panel, de esta conversación. Es un temazo este. Me encuentro actualmente en faena, en una de nuestras faenas, en la planta Vallenar, en AMI, y bueno, me conseguí acá un espacio que los colegas me facilitaron para poder conectarme en esta conversación. Y claro, cuando uno está en faena y estás viendo una operación minera y te encuentras cara a cara con un problema de interrupción de la continuidad operacional, es cuando aparecen todas estas preguntas, bueno, ¿qué pasó? Y empiezas a buscar alguna de las causas, y es frecuente encontrar como parte de las causas que afectan la continuidad operacional un problema de interoperatividad. O sea, eso es algo con lo que nos encontramos. Ahora, a pesar de la importante presencia de la informática en el tema que nos convoca, la interoperatividad no nace con la informática, por mucho que haya sido su principal red descubridora o mensajera, atravesando todas las etapas que conforman el negocio y la operación minera. La cuestión de la interoperatividad es un problema propio de toda organización, compleja, empresarial o no, que se caracteriza por contar con tareas altamente especializadas, con relaciones no lineales entre ellas. Y es la comunicación entre estas partes cuando emerge el problema de la interoperatividad, cuando se observa que la interacción a veces no solo no es eficiente, sino que a veces no está ocurriendo, y se generan entonces estas disrupciones, estas interrupciones, una pérdida en la continuidad operacional, y como yo les estaba hablando recién, cuando uno está en minería, y particularmente cuando se está en faena, y cuando uno se encuentra cara a cara con este problema, nos preguntamos
habrá una solución para este problema. Por lo tanto, con estas palabras introductorias y parto mi intervención. Después quiero contar algunas cosas que hemos identificado como problemas principales asociados a la interoperatividad. ¿Sí? ¿Se escuchó? José Andrés, perdona, estaba mostrando cómo funcionan estos problemas de interrupción operacional cuando uno no activa el micrófono. Pero bueno, puedes continuar unos minutos más si quieres, porque al final lo que tú estás planteando es que aquí hay una transversalidad funcional y que es propia no solo de nuestra industria, sino que hay muchas otras. Todavía tienes un par de minutos si quieres abordar el tema. Ok, bueno, mira, en la mayor parte de las empresas se reconocen históricas tensiones entre algunas de sus áreas. El área comercial, por ejemplo, con el área productiva, es clásica, es una relación permanentemente en tensión y que se manifiesta casi siempre en la gestión de los inventarios, cuando se trata de la producción de bienes, ¿no? Cuando los vendedores ofrecen algo que aún no se ha producido y comprometen plazos sin consulta. O también en la histórica tensión que hay entre proyectos y operaciones para el desarrollo de algunas soluciones. Las áreas de proyectos generalmente se toman un tiempo mayor que la expectativa de operaciones, en la que a su vez dice que lo puede hacer mejor, fundamentalmente porque lo puede resolver mucho antes. Pero claro, esto llega hasta un punto en que esa práctica ya no se sostiene y la cantidad de parches hace que sea necesario casi replantear todo desde cero, impactando los presupuestos que generalmente no están programados y la continuidad operacional, que es lo que se buscaba resolver desde un comienzo. Bueno, en todas estas relaciones hay problemas de interoperatividad y es cuando la experiencia te dice que se hacen necesarias algunas cosas. No sé si parto hablando de estas cosas o seguimos más adelante. No, la verdad es que ahí está muy bien porque eso nos da espacio como para decir, aterricemos la interoperabilidad, no es un tema solamente de desarrollo tecnológico, sino que también es de vínculos y procesos. Así que gracias por ahora, José Andrés. Ok. Don Juan Pablo Aránguiz, bienvenido al panel. Espero me escuches bien, también con tu experiencia en Codelco y como consultor de desarrollo tecnológico. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión respecto a los desafíos de la interoperabilidad en mina Rajo y subterránea? Buen día, Ramón. Buen día también a todos los panelistas y quienes nos ven en línea. También le envío un saludo a Carolina Toro y espero que se mejore pronto. Salud. Con respecto a también agradezco la invitación. Yo por lo menos tengo una mirada, tengo distintas miradas por la formación que tenía. Por ejemplo, el tema de interoperabilidad es un tema que nosotros todo el mundo lo sabe que es un tema de integración. Por lo tanto, involucra procesos, herramientas y personas, como lo sabemos. Pero también involucra un tema de negocio. Y ese no hay que perder el foco. Por ejemplo, en las grandes mineras, hoy día, cada vez que quieren incorporar tecnología en sus operaciones o dentro de sus proyectos que están en curso, utilizan el concepto de tecnología validada. Por lo tanto, no pueden incorporar en sus operaciones o en sus proyectos si es que esta tecnología no ha sido validada, por ejemplo. Y aquí, pero el avance de la tecnología ha sido tan rápido que no podemos esperar a que la tecnología esté validada para incorporarla. En muchos casos, la tecnología podríamos decir que se encuentra semi-validada industrialmente, a lo mejor no en la minería, pero sí en otros campos, como decía José al principio, que esta interoperabilidad existe en otro sector económico, tal vez no en la minería, pero no porque no se haya hecho en minería significa que no esté validada. Entonces, si está validada en el mercado, es un tema, digamos, de negocio y hay una captura de valor que se puede perder al ser tan riguroso. ¿Ya? Es un concepto. Lo segundo, la interoperabilidad, por ejemplo, tanto en Rajo como en subterránea, me refiero, se han lanzado distintos proyectos. Por ejemplo, no sé, pues, lo hemos mencionado, la sala CIO, pero lo que quiero destacar de lo que nos ha comentado de los panelistas anteriores son los temas de simulaciones, que nosotros podemos simular tanto la planificación como la operación. Podemos simular la operación de los equipos en Rajo, no solamente de los equipos principales que conocemos todos, sino que de los servicios, de las camionetas, de todas las intervenciones que tiene una mina, por ejemplo, no sé, una visita de un geomecánico, un geomensor que está validando un proceso de reconciliación, por ejemplo. En fin, hay muchas personas que operan
Y ese mapeo o esa operación real para hacerla más eficiente también se puede simular. Y estas son herramientas que existen en el mercado. ¿Ya? También hay que respetar las condiciones técnicas y no perder el foco en algunos temas específicos. Por ejemplo, en minería subterránea. Mucho se habla del equipo de HL, que es semiautónomo, en fin, que con la sala. Ok, todo eso está bien, pero tenemos que respetar, por ejemplo, la carta de tiraje, porque tenemos que dar cumplimiento a una planificación que se hizo previamente. Y eso no hay que perderlo, siempre hay que tenerlo en el centro de la actividad que nosotros hacemos. Ahora, esto también nos lleva a pensar que hoy día estamos pensando, no sé, en el cobre, pero todas estas tecnologías son aplicables a polimetálicos. Por ejemplo, son estándares. Entonces, el día de mañana, con la información que decía Juan Pablo González, desde la información más básica que tenemos en los procesos de exploración, que ya tenemos ciertos elementos de valor, podemos encadenar esta información agua abajo en los procesos. Por ejemplo, no sé, fácilmente en un modelo de bloque podríamos tener cobre, mol y a lo mejor otro elemento de valor de interés y que podría hacer mejorar el negocio. Porque siempre uno tiene que andar buscando mejorar el negocio, y ese es el tema relevante. Después, por otro lado, el concepto esto de interoperabilidad, que por detrás tiene la inteligencia artificial, y como decía José Andrés, el tema no es de la informática, pero la informática tenía en su minuto una asignatura que se llamaba minería de datos, que no tenía nada que ver con minería, ¿ya? Pero básicamente hoy día tiene distintos nombres, pero la estructura es tomar un dato, de ese dato obtener un grado de información y de esa información tener un grado de conocimiento. Hasta ahí llega la minería de datos. Ahora, si le ponemos la componente minera, yo le agregaría un cuarto paso, que es el negocio, que es con ese conocimiento que tengo que generar una oportunidad de negocio. O mejoro el negocio, o mejoro el proceso, pero eso muchas veces no se ve, sino que se llega hasta el conocimiento. Y finalmente es dar una visión de que la interoperabilidad es como lo que lo hemos visto en otra industria, son como los celulares. Todo el mundo usaba celulares y el celular era antiguo, pero cuando llegó iPhone, todos dijeron, wow, pero las tecnologías ya existían. Acá nos pasa lo mismo, las tecnologías ya existen, solo que todavía no ocurre el momento que digamos, wow, que es la integración de todo. Así que esa es mi reflexión para todos. Bueno, efectivamente, Juan Pablo, muchas gracias. Ahora, esa visión integradora de procesos, sistema, persona, y no olvidar que esto es un negocio, claro, nos lleva también a reflexionar sobre el proceso de cambio que vive nuestra industria y las demandas mundiales sobre la valoración que tiene el cobre, las energías renovables, no convencionales y todo lo que se viene para efecto de la electromovilidad. Y todo eso pensando en que la inteligencia artificial viene, por lo tanto ahí hay una convergencia muy interesante de lo que es tecnología, el negocio y todos estos procesos que señalas tú. Así que muchas gracias por eso. Bueno, habiendo terminado una primera etapa, y los felicito a todos porque estamos en un muy buen espacio de tiempo, cumpliendo nuestra primera media hora. Cada uno ya hizo sus reflexiones. Voy a retomar las preguntas que generosamente nos han hecho nuestros convocados y las selecciones que tenemos. Voy a partir contigo, José Fuentealba, si me escuchas bien. Quiero retomar un poco la conversación como la terminamos, señalando que ojalá cuando nos des tu respuesta puedas también destacar este ámbito de experiencia en otras industrias que ustedes tienen, que son altamente sensibles para efectos de la extrapolación de esa experiencia hacia la minería. Y las preguntas que tenemos las preguntas que han llegado para ti son, bueno, dadas las capacidades de Intersystem, al parecer se requiere mucho esfuerzo para interoperar e incorporar tecnologías estratégicas. ¿Cómo se ve la eficiencia en este proceso de los manejos de datos? Y la segunda pregunta, en el mundo de la salud hay dos grandes ámbitos: interoperabilidad sintáctica y semántica. ¿Cómo es esto en minería? Si por favor te puedes expresar en esta materia. Gracias Ramón. Bueno, son preguntas bastante amplias. Déjame tratar de ir un poquito esbozando algunas cosas.
Mira, déjame tomar lo que dijo José Andrés recién, que me sonó bien interesante. Cuando tú miras esto de la interoperabilidad, y uno podría mirarlo de dos maneras, digamos, como tomar dos sistemas o dos áreas y trazar un cable entre esas dos áreas, tratando de hacer una comunicación entre esas dos áreas. Cuando tú tienes esa mirada y tienes dos, tres sistemas, vas a ver que empiezan a surgir cables entre varios sistemas, o sea, entre el sistema A, el sistema B, del B al C, y va generando unos cablecitos que conectan cosas, digamos. Si tú tienes esa mirada y tú ves la cantidad de sistemas, la cantidad de roles que están involucrados en eso, vas a ver que la cantidad de cablecitos son muchísimos. Entonces, ahí hay un pequeño switch de visión que yo les invito, digamos, a todos a dar una miradita, que es, bueno, en realidad cuando uno quiere conectarse de uno a uno, hay un tremendo problema, porque significa que cada una de las partes debe coordinar eso. Si uno lleva ese problema a otras áreas, a un área muy conocida, la telefonía, digamos, uno inicialmente podría tener un walkie-talkie, digamos, algún sistema donde yo me conecto directo con mi contraparte y hablo con él directo. Pero cuando la cantidad de personas son 5 millones o 10 millones dentro de una ciudad, sin una central telefónica esto es imposible. O sea, sería imposible mantener comunicación entre las personas si no tuviéramos un ente dedicado solo a proveer la comunicación. Bueno, ese es un gran, yo diría que es un cambio importante en la visión. Entonces, no es que el sistema a esa comunicación. Entonces, esa quizás es una mirada desde otras industrias donde podemos obtener harta experiencia, digamos. ¿Cuáles son los principales problemas que uno se encuentra en la interoperabilidad? Claro, si tú tienes esa visión de conectar uno con otro, la montaña de trabajo que se te viene es gigantesca y ahí se ve una cosa bastante imposible. Sin embargo, si tú tratas de ubicar a algo que te permita ser esta central telefónica, ser este punto de acumulación de las comunicaciones y que sea el proveedor de esa comunicación, el que no esté interesado en hacer comunicar A con B, o el protocolo en particular, sino que el que provea la seguridad, el que provea trazabilidad, escalabilidad, no sé, etcétera, todas las condiciones básicas para poder tener esta comunicación entre sistemas. Yo diría que ese es el desafío importante, escoger adecuadamente eso, entender que ese rol que está ahí es imprescindible. Yo diría que en nuestra visión, una decisión de una plataforma de datos, una decisión de una plataforma de interoperabilidad es algo imprescindible, digamos, y quizás es uno de los trabajos más importantes, escoger adecuadamente quién va a sustentar esa capacidad de comunicación. Ya no es un esfuerzo único de cada uno de los sistemas, es un esfuerzo mancomunado y tiene que tener un protagonista, un responsable, por decirlo así. Cuando tú logras desarrollar esa plataforma y logras tenerla, pasa de ser un requerimiento, un esfuerzo, digamos, una montaña que subir, y se transforma en realidad en un pilar del resto de los sistemas, digamos, se transforma en un pilar de optimizaciones, de mejoras, de innovación, etcétera. Yo diría que ahí es donde nosotros vemos en otras industrias quizás un paso adelante o un paso distinto quizás. En industrias como la salud, industrias como retail, hay tremendos desafíos y tremendas respuestas a esos desafíos muy, muy interesantes. Tomando quizás la segunda pregunta, Ramón, que me hiciste, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con el manejo de estos datos, digamos. Bueno, la verdad que no es para nada simple. Hoy día la velocidad con que se requiere esto, la seguridad. Si yo estoy obteniendo un dato, yo quiero estar seguro que ese dato llegó desde el origen, sin ser modificado entre medio, y que llegó desde el origen que yo pienso que llegó, digamos. Y lo quiero rápido y lo quiero con la cantidad de información que yo lo requería, ¿no? No es algo simple de lograr cuando tienes muchos interlocutores, muchas fuentes de datos y por otro lado mucha complejidad en la información. Nosotros ahí tenemos un término, nosotros hablamos de healthy data, hablamos de datos, algo así como datos sanos, datos limpios, datos usables, que claro, también no es algo simple de lograr, digamos. Asegurar que la comunicación es la apropiada con la velocidad y con la trazabilidad apropiada no es tan simple. Entonces, recolectar información, almacenarla, analizarla, es algo que nosotros vemos como un objetivo primario y absolutamente necesario, digamos. Y en eso tenemos mucha experiencia y mucha expertise también. Para darte un par de ejemplos, hoy día, por ejemplo, en salud tenemos un proyecto en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Long Island, que conecta los sistemas clínicos de más de 8.000 establecimientos de salud. O sea, 8.000 clínicas, centros de atención ambulatoria, conectan su información para poder entregar una vista unificada de la información de un paciente. Eso significa que si yo, José Fuentealba, me acerco a uno de estos lugares, voy a poder obtener todo lo que saben de mí
esos 8.000 establecimientos. Eso se hace hoy día en línea para 8.000 establecimientos y más de 20 millones de pacientes. O sea, la información de más de 20 millones de personas está ahí. Y en otros ámbitos, por ejemplo, del retail o la banca, hoy día trabajamos con banca y los desafíos también son gigantescos. Ahí hoy día tenemos clientes que procesan algo así como el 50% de las transacciones de bolsa de Estados Unidos y más o menos el 15% de las del mundo completo. Estamos hablando algo así como de 2.000 millones de transacciones diarias. Es mucha información, 2.000 millones de transacciones diarias que deben estar disponibles para ser revisadas, que deben ser analizadas y, por supuesto, deben ser procesadas completamente en línea. Estamos hablando de compra y venta de acciones de bolsa, digamos. No tiene ni un sentido hacer una compra o una venta de acción 3 días después de haberlo requerido, digamos. Entonces, esos desafíos son tremendamente gigantes y hoy día parte de esas cosas funciona un poco con nuestras plataformas. Yo diría que ahí hay una bonita visión, una bonita forma de solucionar las cosas y yo creo que es muy compartible, por decirlo así. Hay un homólogo en minería y creo que ahí hay un tremendo espacio y un tremendo espacio de generar valor, digamos, para el negocio. Ramón, bueno, me alegro entonces que... Sí, no, me alegro que estés en esto para poder traspasar toda esa experiencia. Carlos Carmona, te está acomodando. Veo porque efectivamente te toca ahora responder un par de preguntas. Carlos, tengo para ti 2 preguntas. Una se refiere a cómo crees tú que ha sido la experiencia de las empresas que prestan servicios de tecnología al enfocarse en que sus diferentes productos, muchas de ellas competidoras, tengan que lograr ser compatibles, es decir, que tengan que ser interoperables. Esta es como una pregunta que viene, parece que del mundo de los proveedores. Y ¿qué tecnología y prácticas concretas son consideradas hoy exitosas en el ámbito de la automatización de la industria y la interoperabilidad? Tremenda pregunta, es bien complicada. Voy a tratar de ser sintético. Como dijo Juan Pablo Arangui, las tecnologías también tienen que ser un negocio para alguien, ¿no? Tanto para que el usuario de estas tecnologías como para el que se interesó en desarrollarlas. ¿Qué están haciendo las empresas proveedoras de servicios y proveedoras de soluciones tecnológicas hoy en día? Bueno, ellos se concentran en el caso de la minería, en las regiones donde hay minería, donde hay bastante minería, donde país como Chile, donde hay una gran inversión en minería en los próximos años, donde hay una minería que es compleja, profunda, en condiciones adversas, donde hay muchas condiciones o muchas cosas que los mineros de hoy en día no van a querer realizar, ¿no? Por un tema ya más de que hay más conocimiento, hay muchos problemas para hacer minería hoy en día. Entonces, ¿en qué se concentran los proveedores? Voy a hablar en caso general. Yo tuve la suerte de ser ingeniero mina y de haber trabajado en empresas de tecnología. En un principio fue casi una maldición, pero con los años me he dado cuenta que fue un privilegio. Hay empresas que se centralizan en los costos de los clientes. O sea, mucho de su desarrollo, de su inversión en I+D se concentra en bajar los costos en algún proceso específico dentro de la cadena de valor de la minería. Otros se concentran en la productividad, que es bien razonable, es como que lo que mejor digieren generalmente los ingenieros de minas, los que están en las operaciones minas, por decir algo, y eso ha sido exitoso durante lo que diría los últimos 30 años. Puedo dar ejemplos al respecto. Otros se concentran en la calidad, ¿no? Cuando aparecen los sistemas de GPS, los sistemas de los simuladores, aparecen muchos desarrollos que están enfocados a mejorar el piso, las palas, por decir algo, la concesión del modelo bloque, de manera de tener una trazabilidad con respecto a lo que realmente estoy diciendo que estoy extrayendo. Otros se enfocan en la confiabilidad, ¿no? La robótica, la robótica es muy enfocada en la confiabilidad, porque los robots no fallan, tienen bastante ventajas con respecto a las máquinas comunes y corrientes. Ahora, todo esto es competitividad. O sea, si yo englobo todos estos factores, que varias empresas se enfocan en alguna de estas cosas, es la competitividad. Hacer competitiva el negocio minero en base a mis soluciones tecnológicas. Entonces, su inversión en los últimos años en empresas grandes que están llegando a Chile, otras que ya llevan bastante tiempo, es tratar de cubrir
toda la cadena de valor dentro de los procesos, ya sea en extracción, ya sea en fundición, refinería, en venta o en exploraciones. Entonces ellos tratan de capturar un nicho completo, full, que es lo que pasa hoy en día, donde hay muchas lucas hoy en día, donde hay mucho que hacer en temas de productividad, en mejores costos, en extracción, por decir algo. Y muchas de estas compañías se están enfocando en cómo puedo cubrir la cadena de valor desde la planificación minera hasta la planta. O sea, calidad, productividad, confiabilidad, etcétera. La competencia hoy en día, muchas de estas empresas se fueron comprando también entre ellas, porque antiguamente eran varias, y se formaron algunas en Chile, se fueron fusionando y son re poquitas las que puedo encontrar hoy en día que no estén cubriendo una gran parte de la cadena de valor. ¿Cuáles han sido exitosas de esta tecnología estratégica que muchos de nosotros le llamamos? La gestión de flota. La gestión de flota viene de los años 80. Aquí hay pioneros en gestión de flota. Caso del ingeniero Lautaro Barro, que fue el que desarrolló la mayoría de los algoritmos que después se fueron traspasados a empresas transnacionales. Hugo Díaz, también un referente ingeniero mina que trabajó mucho en estos temas. Antonio Bonoso, Fidel Báez, hay mucha gente de la ingeniería de mina que se preocupó de que había mucha inteligencia en ingeniería de mina, mucho desarrollo en ingeniería de mina, que debería ser llevada a algoritmos matemáticos, que debería ser transformada en tecnologías estratégicas. Entonces yo diría que los sistemas de gestión de flota, que tienen mucho desarrollo, ya más de 40 años, que son muy pocas empresas que se preocuparon de este tema, son las que han sido las más exitosas, fueron las que trajeron los sistemas de GPS, fueron las que incursionaron con los sistemas de monitoreo en tiempo real de los síntomas de los camiones, fueron los que impulsaron las tecnologías autónomas, en este caso, las perforadoras autónomas, los camiones autónomos, no tanto así las palas, que es un debe que está la mayoría de las empresas. Eso es sí, a grandes rasgos. Pero como dice Juan Pablo Arangui, son empresas que están obviamente enfocadas en el negocio. Lo que sí está ocurriendo con la interoperabilidad, que las empresas proveedoras de tecnología le están dando mucha importancia al software, a la inteligencia, más que a los fierros, que era todo lo contrario a lo que ocurrió en los últimos 30 años. La venta de fierro, la venta de activos, eso se ha transformado ya en venta de inteligencia. Los softwares son muy propietarios, lamentablemente, que eso es algo que tiene que cambiar, y que la interoperabilidad o estas tendencias de interoperabilidad van a ayudar a que exista esta compatibilidad tecnológica a estos niveles. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Carlos. Muy claro, bien preciso, y se agradece el detalle, porque los que tomamos nota tenemos otras áreas de exploración. Juan Pablo González, tengo un par de preguntas para ti. La primera pregunta dice: como past president del Instituto de Ingenieros de Minas, ¿cómo crees tú, con esa visión general de la industria, impactará el desarrollo de la interoperabilidad en la productividad de la industria? Y la segunda pregunta dice: ¿crees que el capital humano en la industria se verá afectada en el futuro? ¿Es esto una tendencia a la deshumanización de la minería? Juan Pablo, ¿me escuchaste bien? Estaba hablando sin micrófono. Pasa todo. Interesante pregunta, porque es parte de los miedos que se tienen en este proceso de transformación. Primero, complementando un poco lo que dijo Carlos, el hecho de la interoperabilidad va a permitir hacer una mayor integración. Desde el punto de vista minero, parte del negocio, como dije, va a ir desde una mejor productividad hacia una mejor eficiencia, y esa mejor eficiencia está asociado a integrar y hacer una transformación del negocio minero, lo cual no ha sido fácil, porque se presentan dos cosas principales y que son factores que afectan un poco a la industria, que son las personas. Al final hay un tema cultural, que es lo que de alguna forma ha ido afectando la integración de la tecnología en una industria que es más tradicional. Como decía Juan Pablo Arangui, nosotros, la minería, a veces no se prueba la tecnología, sino es probada. Y entre comillas, muchas veces las innovaciones requieren un poco más de aceleración para poder probarla. Entonces eso hace que sea un poco más lento, pero hay un proceso de transformación, y eso afecta en dos cosas. Primero, esta va a ayudar a mejorar la integración y esta transformación de la empresa,
lo que va a permitir manejar, como dijeron, diferentes variables, desde datos de un modelo bloque hasta analizar esta información, si es que con más multivariables que existen actualmente. De hecho, todo el tema de la tecnología en manejo de sistemas inteligentes es con el hecho de poder manejar más variables para tomar una decisión y poder incluso desde en diferentes áreas de la cadena del negocio poder manejar mucho más variables para tomar una decisión mucho más inteligente, que actualmente se hace, pero se hace en forma mucho más manual y se hace con personas que básicamente, aunque tengan 100 variables a la vista, van a tomar la decisión con 2 o 3 variables más su experiencia. Entonces, yendo hacia tu pregunta, sí, yo creo que esto va a impactar y va a impactar también en tener una mucho mejor eficiencia y mejor productividad a futuro, que sí va a afectar a las personas, sí, las va a afectar, pero no las va a afectar desde una mirada negativa, sino al contrario, yo creo que en varios aspectos va a afectarla en forma positiva y obviamente en algunos otros aspectos necesita una reconversión. Empujando todo esto de la tecnología y dentro de lo cual está la interoperabilidad, es que va a necesitar un capital humano con mucho más expertise, con un poco más de preparación para tomar ese liderazgo y en el fondo esta comunidad minera, desde el trabajador que opera un equipo, desde el trabajador, va a requerir mejor preparación y competencia hacia poder integrar las diferentes tecnologías que hay actualmente. De hecho en el libro que se llama Revolución Tecnológica 4.0 que hizo el profesor Joseph Ramos, habla un poco de el gran desafío, uno de los grandes desafíos son las personas en este tema de la tecnología, cómo esto va a impactar. Porque desde la academia, como lo anuncié hace un rato atrás, los ingenieros se siguen preparando de hace como se preparaban 30 años atrás, a pesar de ser los muchachos mucho más tecnológicos, etcétera, pero su formación sigue siendo más tradicional, hasta pasar a las empresas donde la estructura organizacional, si bien se han ido modernizando, pero todavía no tienen una estructura organizacional realmente dándole una importancia hacia lo que es la parte tecnológica y colocándolo como una palanca que ayude más a cada compañía a evolucionar mucho más rápido. Lo están haciendo, de hecho hay compañías que ya tienen gerencias, tienen grupos que están en ese desarrollo, pero están en un proceso que ya estamos como digo yo, con la montaña de tecnología encima, pero ya estamos corriendo tras eso de ir a hacer esa transformación, y eso significa que incluso desde la mirada de las empresas va a haber un cambio organizacional. Tiene que haber esta revolución tecnológica va a producir efecto en todos los sentidos. E incluso desde la mirada de cualquier persona va a generar un cambio en la vida diaria, desde la propia forma de las personas que son las que trabajan en una compañía minera, hasta cómo extraemos y procesamos el mineral. De hecho, si miramos esto, va a cambiar la relación, por ejemplo, los trabajadores y sus familias, mirando desde el punto de vista de vida diaria, porque ya hay muchos trabajadores que a lo mejor van a trabajar, entre comillas, en teletrabajo, como ya se ha demostrado en este caso con lo que está ocurriendo con el COVID, y hay trabajos que se pueden realizar vía teletrabajo. Todos estos sistemas integrados para manejar en equipos en forma autónoma, remota, ya se pueden trabajar en las oficinas centrales, no necesitas viajar a la faena, puedes trabajarlo desde la ciudad. Entonces también desde el punto de vista positivo va a mejorar la calidad de vida de las personas, incluyendo su salud. Entonces, por un lado tiene ciertas exigencias de transformación del capital humano, por otro lado tiene ciertos sentidos positivos, aspectos positivos que va a ayudar a esta cadena de negocio, como digo yo. Como dijimos, es un negocio que obviamente se va a transformar, va a permitir ser más eficiente, va a tener más eficacia y eficiencia, lo que va a afectar, como dije yo, en la línea final. Probablemente va a ser un negocio más rentable.
si yo lo miro como experto en temas de reserva, yo digo van a aumentar las reservas porque van a bajar los costos. Si aumentan las reservas va a mejorar el valor de la compañía porque aumentan el valor de las acciones, si lo que quiere tiene un activo más grande y probablemente la vida útil se va a alargar, si lo miramos desde ese punto de vista. Y en el caso de las personas, vamos a tener personas que van a tener mucho mejor calidad de vida. Probablemente el gran miedo de todos estos temas tiene que ver que como tú dijiste, se va a deshumanizar. Mira, probablemente si lo miramos va a ser un poco va a haber mucho menos intervención quizás en algunos procesos que son rutinarios de las personas, pero al final la minería siempre pasa por las personas. Lo que pasa es que las personas van a tener que este desafío tener una transformación y tener competencias que van a permitir ayudar a mejorar el negocio. O sea, lo que se hace ahora, que se hace manual en diferentes temas, va a tener que ser mejor tecnologizado a través de sistemas automáticos, a través de sistemas inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto probablemente va a reducir un poco las dotaciones, pero vas a tener dotaciones mucho más preparadas probablemente, y más que deshumanizadas, yo diría que va a haber un sistema mucho más automático para decisiones más rutinarias y va a ser las competencias de esos trabajadores y de esos profesionales va a orientarse más a ser más eficientes estas mismas tecnologías. Yo creo que va por ahí la cosa, va en un proceso y el principal fuente, en mi opinión, el gran problema, y como también coincido con el libro del profesor, son las personas. El gran tema del capital humano, cómo vamos a preparar un capital humano para implementar todos estos temas de interoperabilidad y tecnología en general e innovación, que afecta a toda la cadena del negocio. Bueno, como dice el mapa de ruta de la minería 4.0, la riqueza de la industria está en las personas. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por tu opinión. Por suerte, los que estamos aquí, yo doy fe de que son todas personas y no hay ningún robot, ni un bot, ni tampoco un organismo ciberorgánico que está reemplazando alguna imagen. Pero bueno, gracias, José Andrés Herrera, te voy a dar la palabra para que puedas continuar con tu argumentación, porque hay una pregunta que tú ya la habías iniciado a responder, que se refiere a los desafíos y esfuerzos que hoy día ENAMI está implementando. Y la otra pregunta está relacionada y dice: ¿cuáles son las necesidades inmediatas que ENAMI tiene en materia de interoperabilidad? Gracias, Ramón. Mira, efectivamente, cuando hice la introducción a mi participación de esta manera, estaba identificando como grandes ideas que caracterizaban el problema de la interoperabilidad, pero también cuando uno hace una bajada sobre la base de la experiencia, identifica algunas cuestiones que yo creo que son relevantes de colocar sobre la mesa para poder desarrollarla. Y después me voy a colgar un poco sobre la última intervención de Juan Pablo, al que me gustaría decir algunas cosas sobre eso. Pero primero, como yo les contaba al principio, la interoperabilidad no nace, el problema no nace con la informática. Lo que pasa es que la informática ha venido a resolver el problema, porque efectivamente la cantidad de información, variables que hay que procesar, no son procesables por un ser humano ni por un grupo de seres humanos. Es de tal magnitud que tienen que ser resueltas de esta manera. Pero eso lleva necesariamente a decir que hay algunas cosas que tienen que concurrir para resolver el problema. La primera cuestión es que se debe contar con un software, un ERP de los que existan en el mercado o por medio de un desarrollo propio, pero el requisito es informatizar. Ahora bien, esta informatización no resuelve todos los problemas, porque hay algunas cuestiones que tienen que ser definidas en otras partes de la organización, como por ejemplo el problema de las reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas de acceso a la información? ¿Quién, cuándo, cómo un usuario debe tener acceso a una cuestión que hay que resolver? Otro elemento, por ejemplo, es la definición de los SLA, o Service Level Agreement, o acuerdo a nivel de servicio. Así como hay clientes externos, también hay clientes internos. Los clientes internos también requieren alguna forma de estandarización que permita, por ejemplo,
contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto va a demorar proyectos o la gerencia de proyectos en informarle a la gerencia de operaciones los plazos que le va a tomar resolver un problema de operaciones? Ese es un tema de SLA, perdón, que tiene que estar resuelto también. Otro tema, por ejemplo, es la definición de los niveles de confidencialidad. En algunos software, y aquí hablo en general, hay bases de datos que no permiten bloquear una información, en particular, dificultando las decisiones. Y bueno, finalmente, para resumir, de alguna manera estoy hablando permanentemente de esto sin decirlo, pero lo que quiero decir es que el problema de la estandarización es un problema fundamental. Ponerse de acuerdo con el lenguaje, por ejemplo, porque muchos ERP se desarrollan con lenguajes propios que no son compatibles con otros, dificultando la vida no solo al usuario y al cliente final, sino que a propósito de lo que acaba de decir alguien acá, también se constituye otro obstáculo al ingreso e incorporación de proveedores de bienes y servicios para la minería. Y es aquí el momento en que se comienza a gastar mucha plata en interfaces. Y se revela nuevamente una suerte de interdependencia digital que tenemos, que debemos resolver cuidando las cosas que hay que cuidar. Por ejemplo, el negocio minero, por cierto, pero también cuidar al cliente, al usuario final, quien en el terreno debe estar permanentemente expuesto a tomar decisiones adecuadas. En operaciones mineras también hay problemas a resolver para facilitar la interoperabilidad. Solo voy a señalar una cuestión básica: la necesidad de sensorizar. Es un reto tecnológico en sí mismo. Imaginen, por ejemplo, el problema de sensorizar una fundición. Yo he estado tratando de resolver ese problema y he podido dimensionar el desafío, y no es menor, para nada, sensorizar una fundición. Y colgándome un poco de la última intervención de Juan Pablo, yo diría lo siguiente. O sea, desde la revolución industrial en adelante, digamos que la incorporación de tecnología ahorradora de mano de obra es un hecho, ¿no? Entonces, es mejor enfrentarlo radicalmente. Hay que enfrentarlo entendiendo que es un fenómeno que va a ocurrir, que esto es así, y lo que hay que hacer es prepararse para que las transiciones, para que el costo de ajuste sea el menor posible, ¿no? Y hay experiencia suficiente como para ayudar a que los procesos de reconversión productiva, reconversiones laborales y otros más operen de manera adecuada y eficientemente. Entonces, es un hecho que los procesos que son rutinarios son reemplazados mecánicamente, y después es un hecho también que estos, cuando empiezan a tener mayor capacidad de toma de decisión en terreno y en operación, empiezan a reemplazar a otros, y así, etcétera, etcétera, hasta el día que tenemos inteligencia artificial, que seguro es el futuro de toda la industria, de todas las industrias, digamos. Entonces, mejor ir preparándose para que los procesos de reconversión sean con el costo de ajuste menor posible, porque estamos hablando de personas y no robots, como decías tú claramente, Ramón. Bueno, a mí me llama mucho la atención que siempre la ciencia ficción que se adelanta y se presenta como ciencia ficción termina años después a transformarse en una realidad. Pero bueno, gracias José Andrés por la respuesta a las preguntas. Finalmente, me quedan dos preguntas. Juan Pablo Aranguis, aquí me plantean que por favor cuentes tu experiencia en temas de interoperabilidad y si puedes en el ámbito de gestión de flota comentar innovaciones que sean destacables y sus desarrollos tecnológicos más destacados. Ok, gracias Ramón. Con respecto al ejercicio que lleva la interoperabilidad dentro de la minería, digamos, en forma muy temprana lo conversamos con Carlos Carmona en su minuto, hace unos buenos años atrás, en donde justificábamos desde el punto de vista del negocio el aporte de la interoperabilidad, incluso antes que saliera el programa. Entonces, como estos temas ya se venían en forma personal, de hecho, y no es por ser autorreferente, pero fue proactiva la forma de evaluar el impacto de la interoperabilidad en Codelco en las operaciones mineras, por ejemplo, en el caso de operaciones Rajo en el norte, ¿ya? Y resulta que, más allá del estudio que tomó bastante tiempo, alrededor de 6 meses, poder desarrollar un estudio y
y que arrojaron un resultado que me llamó la atención, que por cada 1% de mejora de la productividad, digamos, en rasgo, se obtenían beneficios del orden de 150 millones de dólares, ¿ya? Entonces, ahí uno lo puede castigar, lo puede ver. Entonces, efectivamente, primero uno tiene que estar convencido, ¿ya? De que esto, como decía en la sesión anterior, esto es un negocio. O sea, aquí hay una oportunidad, allá hay un negocio. O sea, no es solamente, no es incorporar tecnología por tecnología, sino que tampoco es seguir una moda, sino que hay un negocio detrás. Y hay un negocio que no solamente tiene que ver con, del punto de vista económico, sino que de rentabilidad y de largo plazo, o de aumento de captura de valor en un mismo periodo de tiempo, ¿ya? Ojalá sea lo antes posible, ¿ya? Con respecto a la segunda pregunta, en gestión de flotas, en innovación hay un tema que es bastante relevante, que es una tecnología que ya la deben conocer muchos de los asistentes a lo mejor, y para los que no se la menciono, que es una tecnología, por ejemplo, de D-Mining, que lo mencionaba también en la sesión anterior, que es estos temas de simulación. Por ejemplo, el simular posiblemente la planificación de corto plazo, o la operación de corto plazo, o la interferencia que se pudieran dar en este sentido en operaciones RAFO. Entonces, y más encima, también hay otro tema que es la planificación minera con realidad virtual. Entonces uno puede ver los depósitos en 3D sin tener que verlo en un plano, en un software tradicional, sino que se le han agregado capas, digamos, yo lo voy a llamar capas de valor, por decirlo así, más allá que sea tecnológica, porque nos permite ver el mismo negocio desde otro punto de vista, que no lo mirábamos antes, ¿ya? Entonces, esas dos experiencias son bastante, digamos, relevantes y están en Chile, han sido desarrolladas incluso con tecnología y con empresas en Chile, ¿ya? Entonces, ahí hay otro tema que quería por lo menos incorporar dentro del panel, que tiene que ver con la incorporación de las startups asociadas no necesariamente a minería, sino que las startups en general, ¿ya? Y para eso hay otros programas como Expande, en fin, que eso, más allá de que sea un problema tecnológico, puede tener distintas aplicaciones, no solamente la minería. Y por eso que también es importante que surjan estos hubs que nosotros conocemos, como existe el Hub Apta, el Hub de minería en Perú, en fin, que trata de abordar no solamente un tema minero en particular, sino que un sector económico o más de un sector económico en el país. Entonces el impacto que esto tiene es grandísimo. Entonces, focalizando en los temas de gestión de flota, son básicamente esos dos que a mí me han llamado la atención. Hay otros que he visto, pero que por temas de confidencialidad no se puede mencionar. Y eso, bueno, sí. Para finalizar eso, el último comentario tiene que ver con la propiedad de los datos. También lo mencionaba José, lo mencionó también José Fuentealba. ¿Quién es el dueño de los datos? Por ejemplo, antiguamente, lo decía Carlos Carmona, cuando estaban los sistemas de despacho que eran manuales, los datos eran de la empresa, entonces no había sistema. Pero cuando había sistema, los datos los tenían los proveedores. Pero hoy día los datos tienen que estar bien definidos, y como decía José Andrés, tiene que haber una definición de quién va a hacer qué y cómo, cuándo, con qué, y se hace responsable. Entonces la confidencialidad de los datos y los temas de propiedad intelectual que están asociados a todo este desarrollo tecnológico hay que llevarlos de la mano siempre, para un lado o para el otro, sea para la empresa mandante o otro tipo, ¿ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias Juan Pablo. Oye, estamos en los últimos 20 minutos de nuestro panel de conversación. Iniciaremos aquí una etapa en la que haremos un comentario final respecto de lo que les pareció interesante o quisieran destacar de alguna de las otras opiniones o cerrar algún punto que les quedó pendiente. Y voy a partir contigo, José Fuentealba, pero antes de eso, por los mensajes que me han llegado por WhatsApp, las preguntas que no expuestas directamente, háganlas igual en el panel,
porque todas ellas van a llegar a su destino y posteriormente por mail se les enviará alguna respuesta a cada uno de los panelistas y están los datos ahí para conectarse con cada uno de ellos a través de la administración del portal. Y habiendo dicho eso, José Fuentealba me indican que parte de las preguntas del panel de la sección anterior no tuvo respuesta, así que inicio con recordarte, por favor, interoperabilidad sintáctica y semántica, diferencia y cómo se ve en minería, y tu comentario final respecto a las intervenciones de tus compañeros de panel. Gracias, Ramón. Gracias. Sí, se me olvidó responder eso en realidad. Mira, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante el de esta interoperabilidad sintáctica y semántica. Y esencialmente tiene que ver con dos temas. La sintaxis tiene que ver con el hecho de ponernos de acuerdo en la forma en que los mensajes circulan, digamos. En que la forma en que te voy a entregar el mensaje, la forma en que va a ser distribuido el mensaje, separadores, ciertos tipos de datos, ese tipo de cosas, digamos. Y lo semántico tiene que ver con el significado, ¿eh? Una cosa es poder hablar y otra cosa es que tu interlocutor sea capaz de entender lo que tú estás queriendo decir. Entonces, ahí la semántica tiene ese salto de poder avanzar desde simplemente entregar el significado, sino que de compartir, de entregar el mensaje, sino de buscar compartir el significado de ese mensaje. O sea que cuando tú logras entregar, perdón, hay un poco de ruido, Juan Pablo, creo que tu micrófono está abierto. Puede ser, ¿no? Gracias, Juan Pablo, gracias. Como decía, ahí la diferencia está justamente en el significado, compartir el significado de los términos. Y ahí hay un desafío gigantesco, digamos. En muchas industrias eso ha tenido un gran avance también, y aquí en la industria minera yo te diría que estamos avanzando en este minuto. A mí me ha tocado ayudar y ser partícipe de alguna iniciativa, entre ellas Interop, digamos, que una tremenda iniciativa local acá en Chile, y de la cual somos socios, digamos, estamos participando de ella. ¿Qué busca eso? Entre otras cosas, generar estándares, o sea, generar definiciones para los datos, definiciones para las entidades, definiciones para los roles. ¿Y eso qué busca en definitiva? Busca generar estándares que permitan la comunicación, no solo desde el punto de vista físico de entregar el mensaje, sino que una vez que el mensaje fue entregado, pues la contraparte sea capaz de entenderlo de la misma forma en que lo entiende el origen de ese mensaje. Eso yo diría que es un tremendo trabajo, Finalmente lo que se está haciendo ahí es dotando de significado a la información, de entregarle un valor más allá del valor en sí, del monto, ¿cierto?, del número que está ahí, sino que de entregarle un valor, darle un significado. Y eso tiene que ver un poco con el Instituto Nacional de Normalización, el INN, tiene que ver con la ISO, tiene que ver con Interop, tiene que ver con ese tipo de organizaciones que están buscando generar ese sentido a la información. Nosotros en particular en Intersystem además estamos empujando ahí generar estructuras de datos, estructuras de información por sobre nuestras plataformas de datos. Tenemos una iniciativa que se llama Starter Pack for Mining, algo que permite tomar información desde las distintas fuentes de información dentro de una mina, dejarlos en un lugar y entregarlos con significado. O sea, entregar la información ya depurada, no la data cruda, digamos. Cuyo desafío tiene, ¿cierto?, justamente ordenarla, tabularla de alguna manera, condensarla, sacar la información que no corresponde, todo ese trabajo. Y ahí yo te diría que hay un tremendo desafío, porque ese dotar de información o de dotar de significado los términos, digamos, los conceptos, es algo que está en constante movimiento. Si hoy día uno mira, un ejemplo podría ser minería verde. Minería verde es un tema relativamente nuevo, ¿cierto? También está, obviamente, el resto de las industrias, no como minería verde, sino como producción sustentable, etcétera. Pero cuando tú miras eso en minería, inmediatamente te das cuenta de que hay un montón de conceptos que no están, digamos, o que más bien están, pero tenemos distintas definiciones dependiendo de qué le pregunte. Entonces, ¿cómo aunar eso para poder entender lo mismo? ¿Qué tan verde es una mina? ¿Qué tan verde es la producción de una mina? Es una pregunta no tan simple, y si la preguntas abiertamente vas a tener 20 respuestas distintas, con significados distintos. Ahí hay un tremendo espacio donde se están definiendo términos, donde se están trabajando sobre la semántica en la interoperabilidad, porque tenemos que obtener información de muchos lugares para poder generarnos una visión de qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo en una operación minera. Entonces, yo te diría que eso de la interoperabilidad
semántica es algo que en realidad está en todas partes y hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Espero eso responda la pregunta, digamos. Sí, bueno, te lo siguiente. Te agradezco, sí, dale. Voy a, solamente para cerrar, agradecer a todos los panelistas. Yo creo que ha sido muy interesante la conversación. Hay puntos de vista muy especiales, digamos, muy también del día a día. Lo que dice José Andrés sobre la capacidad de algunos sistemas de poder entregar o no entregar datos, de poder seccionar la información que ciertos usuarios ven o ciertos usuarios no ven. No sé cómo decirlo, pero en todas las industrias pasan problemas como eso. Cuando tú trabajas, por ejemplo, en salud, que es una de las industrias que nos toca a nosotros trabajar mucho, los datos clínicos de un paciente, su información clínica es información muy importante y no es simple entregársela a alguien para que la vea y tome alguna acción pertinente si no sabes cuál es el perfil de esa persona. Una cosa es pasarle información clínica a un clínico, otra cosa es pasarle información clínica a un administrativo que a lo mejor no debería tener acceso a esa información. Es un problema sin duda, pero también tiene solución, digamos. Estas capas intermedias, esta administración de datos, es algo que te permite justamente tomar esas decisiones. Es decir, ¿a quién, cuando yo le quiero pasar esta información a alguien, bueno, qué porción de la información realmente esta persona requiere o este rol requiere? No le voy a pasar todo, no es necesario y resulta en algunos casos imprudente o indebido incluso. Ese tipo de opiniones yo creo que es, tener este tipo de debates y tener este intercambio de opiniones y este intercambio de visiones es tremendamente productivo. Nada más que agradecerle a todos ustedes su participación y por supuesto que me hayan invitado a mí también como parte del equipo de Intersystems. Muchas gracias por esas palabras de cierre, José. La verdad es que has relevado un tema que se agrega a la lista de desafíos que terminan siendo los legislativos, que finalmente también tiene que haber ley que permita la gestión y las soluciones técnicas operar de buena manera. Carlos Carmona, tenemos todavía 20 minutos antes de cerrar para que nos des en 4 minutos unas palabras de cierre o quieras destacar algo que se haya planteado en los paneles. Perfecto. Mira, quiero hablar un poquito de lo que de otro impacto que se espera de la interoperabilidad y que tenía mucho respaldo, que es el tema de bajar las barreras de entrada a la innovación, a las pymes, a los pequeños innovadores, a startups. O sea, hay mucho que hacer ahí. Lamentablemente con la pandemia se perdió la pista de qué pasó con muchas de estas compañías, había muchas, bastantes, y que son muy complementarias a todas estas tecnologías estratégicas que hoy día existen, que son como 84, están casi prácticamente enumeradas, y que están dentro de la cadena de valor del negocio minero, ¿ya? Desde las exploraciones hasta las ventas, pasando por fundición, refinerías, procesos de extracción, minas, rajos subterráneos. Porque es muy importante, o sea, la interoperabilidad es la que va a permitir que los desarrolladores chilenos, fabricantes chilenos, la manufactura chilena en temas de minería, para la industria minera, que es la más importante del país, florezca de una vez por todas, porque las empresas mineras han dado muchas vueltas en el tema de la innovación, la manosearon en términos, han cambiado la organización, ahora entramos a la transformación digital y no sé qué pasó con la innovación. ¿Qué pasó con los emprendedores? Entonces, como dijo Juan Pablo Arangui por ahí, son re pocos los programas que quedaron y que son muy fuertes hoy en día, por suerte, amparados por algunas mineras, pero que en realidad no están dando los frutos. Y esto no es de ahora, esto viene ya de varios años. La interoperabilidad, no el concepto, no la parte conceptual, porque ya se ha teorizado mucho de que es buena y que va a ganar plata. El tema de ponerla, de aplicarla, los famosos patios de prueba, el Centro Nacional de Pilotaje, que hay 2 hoy en día con financiamiento de la Corfo. La Corfo se aportó muy bien en la última década, a lo mejor no contaba con la pandemia, obviamente, pero existen empresas que están con empresas pequeñas, innovadores pequeños, empujadores que le llamamos nosotros, que están en este proceso y que le ha costado mucho materializar. Desaparecieron muchos de ellos. Como dijo, en este caso, destacaron a T-Mining, que es una compañía que se mantuvo, y que fue capaz de accionar y de seguir con los desarrollos, y ahora viene la época buena, se supone, en minería, no se supone, viene una época muy buena para la minería, donde los que sobrevivieron, entre comillas, son los que van a poder participar de este tema. Pero los grandes proveedores
siempre sobreviven, que están ahí. Entonces, esto de las tecnologías probadas, que es un término muy mal hecho, porque las tecnologías siempre han sido probadas, de alguna manera están probadas, lo que necesitan son patios de prueba, pilotos conceptuales, que les permitan ganar la confianza del minero de operaciones, del minero del día a día, que no quiere que le cambien sus cosas. La resistencia al cambio es fuerte y va a costar bastante que mientras las empresas no tengan esta motivación de la cultura del cambio. Ojalá que con la transformación digital, que algunos dicen que la transformación va a ir de los grandes ejecutivos hacia abajo, otros dicen que no, que viene de los procesos, tampoco nos hemos puesto de acuerdo con eso. O sea, van a pasar los meses y probablemente sigamos impactando y complicando a nuestros innovadores y desarrolladores chilenos que desde que salen al mundo profesional o desde que se atreven a emprender, la sufren. Entonces, la interoperabilidad es un programa que existe hoy en día. Tengo entendido que las universidades lo están tomando, pero es más de lo mismo, es seguir teorizando, es seguir diciendo que esto es bueno. Falta lo otro, hay que llevar a la práctica, hay que combinar estos programas que tiene la Corfo de manera que realmente estos emprendedores logren entrar a la empresa minera. Eso un poquito quería acotar finalmente. Muchas gracias, Carlos, muy, muy claro. Juan Pablo González, palabras de cierre. Me llegó un mensaje diciendo si podrías complementar dentro de tu presentación, si sabes dónde existen estudios de impacto hacia las personas en la industria y cómo ha ido cambiando, si conoces dónde buscar información. Y queda abierto el micrófono para que puedas realizar tus palabras de cierre. Te estoy escuchando silenciado, al parecer. ¿Sí, se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí está bien. Sí, ahora sí. Bueno, con las palabras de cierre, yo traté de llevar un poco el tema de la interoperabilidad hacia en los desafíos que tiene la tecnología en general, la innovación. Es evidente que como dije en la intervención anterior, esto va a permitir hacer una mejor integración, una mejor comunicación de toda la información para dentro de la cadena de negocio de la industria. Yo creo como dijo Carlos, hay varias iniciativas, han habido cierto apoyo de la Corfo, se ha estado trabajando en este tema y obviamente, pero todavía no se ha llegado a puerto con un manejo adecuado de los estándares, con un poco más masificar este tema, pero es parte del desarrollo y también de los desafíos que tiene la industria por lo que comenté anteriormente, que el tema tiene que ver con un tema también cultural. De hecho, la tecnología como país debería ponerse a la cabeza sobre la economía y no la economía sobre la tecnología para que impulse, entre comillas, la economía. Hay un tema también mucho más macro que si uno lo miramos, que no se ha puesto los recursos, no se ha considerado adecuadamente la tecnología como un puente mucho más fuerte para el desarrollo del país. Ya si nos vamos mucho más macro. Ahora, si lo miramos dentro de la empresa, de la industria minera, por supuesto, yo creo que la tecnología tiene que ser un puente, un eslabón que va a permitir integrar en forma transversal las diferentes áreas dentro de la empresa, y eso va a permitir tener mejor productividad, va a permitir tener mejor eficiencia, como dije, vamos desde una productividad hacia una mejor forma de hacer las cosas, con mucho más eficacia, más eficiente. Y eso está asociado al manejo de la información, está el manejo de la integración de las diferentes áreas, se va a eliminar un poco, entre comillas, esto va a permitir eliminar los silos que existen dentro de una empresa minera, donde, por ejemplo, la mina trabaja de una forma y no 100% integra la información de la planta, y viceversa, ¿te das cuenta? Entonces la idea es que haya mucho mayor transversalidad y va a permitir del manejo de la información. Pero esto va mucho más allá, porque en el fondo tienes que romper desafíos que son capital humano el principal. Como dije, la minería pasa por las personas. Entonces hay una transformación que va por las personas. La estandarización del manejo de esta información, si nos vamos específicamente a interoperabilidad, tiene que haber una mejor estandarización formal, transversal, que se converse en la industria, y lo cual todavía está en proceso. Y obviamente se necesita
mayores estudios respecto a esto que enfocado en la minería específicamente. Yendo un poco a tu pregunta, en la Comisión Nacional de Producción, y donde el presidente, el profesor José Ramos, ellos sacaron hace unos 3 años atrás, o 2-3 años atrás, un libro que tiene que ver con la productividad y tiene que ver con la minería 4.0, que le llaman, y los impactos. Y incluso más que la productividad, el tema va a ser un impacto en las personas. De hecho, uno de los principales cuellos de botella de este desarrollo son las personas, el capital humano que se prepara de la universidad, y también el que está en las empresas mineras propiamente tal, o la estructura de cómo lo van a enfocar. De hecho, muchas veces yo en algún momento estuve involucrado en un proyecto de ahí, de tratar de ver cómo involucrar tecnología en inteligencia artificial para efectos de minería y de planificación. Estábamos mirando una oportunidad, y lo que tú te das cuenta es que cuando conversando con especialistas que se dedican a estos temas mucho más tecnológicos, que hacen como InterSystem, por ejemplo, tú te das cuenta que a veces hay soluciones que son muy aplicables en ciertos procesos y que podrían desarrollarse, pero cuando se plantean en las empresas mineras tienen unas ciertas barreras, y de alguna forma los que toman las decisiones no necesariamente les interesa porque está fuera de la línea de producción, ¿te das cuenta? Pasa a ser algo paralelo, y lo que, como dijo Carlos Carmona, faltan los patios de prueba. Y esos patios de prueba a veces las empresas, cuando están produciendo, su foco principal es la producción, y no permiten que se hagan cambios que podrían afectar los indicadores dentro del proceso. Entonces, termina difiriéndose estas decisiones hacia hacer pruebas en otros temas, y se termina haciendo, por ejemplo, en vez de buscar ciertas automatizaciones y un robot, por ejemplo, en la planta, se termina haciendo en contabilidad, porque ahí hay un proceso rutinario y hacen un robot, a modo de ejemplo. Pero imagínate esto en todas las áreas de las diferentes áreas de la empresa minera, cómo fluiría la información si fuera mucho más integral. Por eso que el aporte importante, o uno de los impactos, va a ser esta transformación y esta integración transversal de la información, que va a permitir de alguna forma eliminar los silos. Y eso va a permitir que se pueda hacer análisis multivariable, y se puedan hacer análisis, ese famoso Mine to Mill que tiene muchos años, que en la realidad no funcionó, a pesar de que se han hecho miles de charlas, va a poder ser mucho más eficiente, poder realizar estos manejos de información en forma integral, en forma multivariable, para tomar decisiones finalmente en un proceso. Yo diría que eso va a complementar un poco el tema, y hay algunas informaciones como las que les comentaba que están fluyendo actualmente, y que van a ir en este proceso de transformación digital y transformación tecnológica de la industria minera. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Seguramente alguna pregunta te va a llegar ahí por correo para que puedas orientar respuesta. Don José Andrés Herrera, para ya ir terminando, tus palabras de cierre. Bueno, mira, terminaría a propósito de una de las preguntas que se hizo en la sesión anterior, que me da la impresión que no respondí, que tenía que ver con cuál era la situación de NAMI. Yo voy a decir dos cosas respecto a la NAMI. Primero, que cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en esta empresa, tiene la suerte de conocer de manera relevante el negocio minero, ¿no? Desde saber de explotación minera, pasando por plantas, fundición, relaves, temas medioambientales. Es una gran virtud, es como hacer el servicio militar. Yo creo que gran parte de las personas que pasan por acá después pueden entrar a cualquier área de la gran industria o de la mediana industria minera. Y esa es la primera cosa, que es una suerte estar acá. Y la segunda cosa que yo he aprendido acá es la austeridad. Trabajamos con muy pocos recursos, y tratamos de sacar adelante los planteles con una enorme cantidad de esfuerzo. No nos podemos dar grandes lujos para experimentar, digamos, o probar alguna de estas tecnologías. A pesar de eso, a pesar de todo este escenario, de todas maneras nos hemos visto ante la necesidad de disponer de algunos, por lo menos.
Entonces, uno de ellos es que en estos momentos nos encontramos ya saliendo en vivo con la implementación de un ERP y estamos ya trabajando para resolver una parte importante de los problemas de interoperabilidad que teníamos en las distintas áreas, ¿no? Comercial, contabilidad, operación y otras más, y proyectos, por cierto. Y bueno, nos encontramos en esta situación hoy día y yo les agradezco la invitación a participar de esta conversación, de esta charla. El intercambio va a ser fundamental siempre para ponernos de acuerdo en las cuestiones fundamentales. En la medida que mejor hacemos el diagnóstico, mejor encontramos la solución. Así que muchas gracias a ti, Ramón, y a todos los panelistas por esta interesante... No, yo te agradezco a ti por el tiempo, José Andrés, y lo bueno es que estamos conectados, entonces de alguna manera fluye la información y los vínculos potencian nuestra gestión. Juan Pablo Aranguis, terminas la sección con tus palabras de cierre. Listo, perfecto. Gracias, Ramón. Voy a hacer como una especie, un poquito, voy a resumir lo que me ha llamado la atención de los colegas. Por ejemplo, de José, es un tema multisectorial, ¿ya? Lo voy a definir con una palabra y la voy a ir aplicando rápidamente. Entonces, por lo menos lo que me ha tocado ver en los últimos, digamos, 10 años, es que efectivamente la minería siempre mira para el lado, mira a otra industria. Por ejemplo, las innovaciones que se han producido en Codelco también se han hecho producto de mirar la minería del hierro, por ejemplo. Entonces así llegó el HPGR, por dar un ejemplo, y eso abre los ojos. Desde el punto de vista de lo que mencionó Carlos Carmona, de las empresas proveedoras de la tecnología y del desarrollo de esta, es que aquí quería complementar que cuando se realiza la innovación, por lo menos en las grandes empresas, existe un concepto de contrato que se llama partnership, en donde nosotros dos vamos a ganar, tanto el mandante como el proveedor. Entonces no son contratos transaccionales. Por lo tanto, la forma en que se esboza un contrato o un acuerdo de colaboración o un memorándum de entendimiento o algún documento equivalente contractual tiene la lógica de ser partnership. O sea, andamos los dos buscando ganar. Yo en producción y tú en un negocio. Perfecto. Entonces esa es la mirada. Entonces generalmente esos contratos no tienen tipos de multa, o pueden tenerlo, ¿no? Pero son menores, ¿no? Insisto, no se comparan con un contrato transaccional como un EPC, un EPCM, etc. Lo que dice Juan Pablo González, efectivamente hay como un engranaje en la cadena de valor entre la planificación, la operación, etcétera. O sea, siempre hay que tener una visión global. Lo que dice también José Andrés tiene que ver con la interacción disciplinaria y los procesos, digamos, productivos y operacionales en la empresa. Aquí juega un rol fundamental la interoperabilidad, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que, como él decía, las personas. Las personas es lo que cuesta. Y de hecho salió en las preguntas también, que las personas cómo toman esto, si van a haber más personas o menos personas con estos programas de interoperabilidad. Y aquí quería destacar 3 temas. Uno, que dentro de la interoperabilidad en Chile, lo que hace falta un poquito es un subecosistema de este tema. ¿Por qué? Porque debería haber un ente que consolidar, por ejemplo, los hubs, las empresas que se dedican a todos estos temas y dejar una especie así como de clúster. Esa es una reflexión. La segunda, que tiene que ver con lo que también mencionaba Juan Pablo González, con el Mind to Mill. Yo insisto y le tengo fe a Mind to Mill, ¿ya? Más allá del concepto, yo lo encuentro muy bueno, solo que hay que hacerlo realidad y ponerle el cable a tierra con la interoperabilidad, ¿ya? Y yo lo llamaría como Mind to Mill 4.0, ¿ya? Porque sí afecta el negocio, ¿ya? Y resulta que aquí hay otro que tiene que ver con los convenios de desempeño. Los convenios de desempeño son de la mina y otros son de la planta. Pero si no, los convenios de desempeño de las personas que trabajan en las operaciones no es integrado, no se va a dar el Mind to Mill, por ejemplo. Y eso me lleva a una tercera reflexión, que incluso lo miré en algún estudio que hizo Iguay, si no me equivoco, que es sobre los desfases en el comportamiento humano. Por ejemplo, cuando se desarrolla la tecnología en alguna materia de algún sector económico, después la incorporación, las organizaciones van con un desfase bastante considerable. Estamos hablando de 5, 10 o 20 años.
Entonces, cada vez que surge una tecnología, la incorporación en las empresas toma un desfase. Y aquí el rol principal son las personas, o mejor dicho, la organización dentro de una empresa. Cada vez que incorporamos, por ejemplo, un SAP o un RP o un software de planificación, tenemos que capacitarlo, tenemos que implementarlo, y todo eso es tiempo. Entonces, ese desfase es muy largo. Ahora esperemos que con las nuevas generaciones, como aprenden más rápido, ya son más nativos digitalmente, ese proceso se acorte. Esa es mi reflexión, y muchas gracias por la invitación y por invitarnos a pensar. Muchas gracias Juan Pablo, la verdad es que apreciado el comentario y yo quiero cumplir simplemente con a cada uno de ustedes, agradecerle, parte de mi rol de respetar los tiempos, los horarios, los diferentes bloques y los ciclos se ha cumplido, según mi reloj, son unos minutos pasadas las 12:30 del día, así que agradezco a todos ustedes, muchas gracias por el tiempo y reitero el agradecimiento a Intersystem por haber hecho posible esta instancia y simplemente destacar que probablemente vamos a tener nuevas de estas reuniones en el futuro, destacando lo potente y lo virtuoso de esta plataforma colaborativa, de diferentes experiencias y todas sus competencias que nos han traído en este panel de conversación. Muchas gracias a todos y me despido. Gracias a ti también, Raúl. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.